Buenos días. Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración de Vodafone y del Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del Coordinador General de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, don Diego Valderas, al que va a presentar el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, don Antonio Rodrigo Torrijos. La tribuna, señor Rodrigo, en este momento es suya. Bien, amigos y amigas, buenos días a todos y a todas. Agradecer su presencia. Comparezco ante este respetable auditorio para presentar, como se me ha solicitado, a don Diego Valderas Sosa, Coordinador General de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Yo también nací en el 53 y jamás le tuve miedo a vivir. Me subí de un salto en el primer tren, hay que ver, en todo he sido aprendiz. No me pesa lo vivido, me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé. Diego también, como la canción, nació en el 53. Recuerdo haber oído cantar, seguramente alguno de vosotros y de vosotras también, a Ana Belén aquella balada delante de 500.000 de personas en pleno Paseo de la Castellana de Madrid, allá por un mes de noviembre de 1989, en el entierro de Dolores Ibárruri, la Pasionaria. Allí, junto con otros cientos de miles de personas, estábamos los dos, Diego y yo. Y la canción decía: yo también nací en el 53, yo también crecí con el Yesterday como tú, sintiendo la sangre arder, me abracé sabiendo que iba a perder. Siempre encuentras algún listo que sabe lo que hay que hacer, que aprendió todo en los libros, que nunca saltó sin red. Diego consiguió ser el primer alcalde democrático de su onubense pueblo natal, Bollullos Par del Condado. Se presentó por su partido, el Partido Comunista de España, recién legalizado entonces y concurriendo a las primeras elecciones municipales democráticas de 1979. Tenía entonces, era un chaval, 26 años. Consiguió revalidar mayorías absolutas hasta que, simultáneamente, su tarea local con la condición de parlamentario autonómico la tuvo que compartir desde 1986. En 1994 es elegido presidente del Parlamento de Andalucía entre los años 94 y 96. Y sigo con la canción. ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Yo también nací en el 53 y soñé lo mismo que sueñas tú. Como tú, no quiero mirar atrás. Sé muy bien que puedo volverme sal. Siempre tuve más amigos de los que pude contar. Sé que hay varios malheridos que esperan una señal. Diego ha sido 2 veces candidato a presidente del Gobierno andaluz, una en las autonómicas del 2004 y también en 2008. Y es ahora el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Una carrera institucional difícilmente igualable para el representante de una fuerza política como la nuestra. Alcalde de su pueblo, diputado provincial, presidente de mancomunidad comarcal, parlamentario de su autonomía, presidente de su Parlamento, coordinador general de su fuerza política. Dejo aquí un espacio en blanco por rellenar, consciente de que Diego está llamado a completar en su currículum cotas mayores en y al servicio de los andaluces y de las andaluzas. Y también he de decir que está casado
y tiene 3 hijos y 2 nietos. Diego puso a las órdenes de la democracia a todas las fuerzas de seguridad de su pueblo la tarde-noche del 23 de febrero. Lo hicieron mucho, lo hicimos mucho. Diego fue encarcelado por un gobernador civil, curiosamente del Partido Socialista, por defender el empleo público en 1983. Diego se ha fajado en la movilización de la minería o de la reforma agraria, porque Diego ha demostrado su inmensa capacidad al gobernar en momentos difíciles a una fuerza política tan compleja, plural, diversa y reverde como es Izquierda Unida en Andalucía. El perfil de Diego, su olfato para el acuerdo, su actitud positiva y entusiasta ante las dificultades, su actitud política ante los asuntos de calado y su estilo de político honesto, ético hasta las trancas, trabajador inagotable y generoso, hacen de este hombre un andaluz de Estado. Un andaluz de Estado que dirige a una fuerza política que se reclama de la izquierda transformadora, como es el caso de la nuestra, y que tiene que tener, salvo que incurra en una frívola contradicción, vocación de gobierno. Antes, aunque por demasiado tiempo, ha tenido que ejercer la tarea de oposición. Para oposición y para gobierno, en cualquier caso, estaremos de acuerdo que se trata de influir en el devenir de las cosas, que para eso, digo, existe una organización partidaria. El objetivo político de una fuerza política es acumular el respaldo popular suficiente como para sacar adelante su proyecto político. Para eso se organiza, para eso se fortalece, para eso se prepara, para eso elabora su ideario y sus proyectos programáticos, para eso se presenta a las elecciones. Y una vez que la matemática democrática y el apoyo ciudadano le proporciona la oportunidad de gobernar, debe procurar la mejor de las síntesis sin que renuncie a ninguna de las líneas rojas que delimitan su frontera ideológica. La vocación transformadora de Izquierda Unida es justo la que la convierte en organización adversaria del actual e insatisfactorio orden de cosas. El sistema capitalista, como lo denominamos algunos en términos clásicos, ahora el eufemismo siempre se aplica, el liberalismo, el neoconservadurismo, el neoliberalismo, etcétera, ha provocado una crisis de proporciones bíblicas que está causando dramas y tragedias a millones de personas en el mundo. Mientras existan estos injustos desequilibrios y a poco que se vaya ampliando el conocimiento de las condiciones objetivas en el intelectual subjetivo de las sociedades, una fuerza como la nuestra avanzará y se abrirá paso imparablemente con el apoyo popular. Nuestras propuestas se demuestran cada día más certeras. Bien es verdad que en algunos casos nos las reconocen pasado el tiempo. Nuestros análisis reflejan cada vez mejor la realidad. Permítanme ilustrar con algunos ejemplos esta tesis que defiendo. En el gobierno de la ciudad de Sevilla, la presencia de una fuerza transformadora como Izquierda Unida ha significado un giro a favor de lo social que antes no existía. Incluso llegó el momento en que se hablaba de nosotros como el gobierno de la primera vez. Por primera vez se construyó vivienda pública a 1/3 del precio de mercado para favorecer a millares de sevillanos, de familias sevillanas. Y ya llevamos varios miles de viviendas. Por primera vez se hicieron campos de césped artificial en barrios humildes. Llevamos 15 ya, y antes no había ninguno. En una estrategia de entender el deporte de base como un factor de cohesión territorial y de activación social. Por primera vez se ha facilitado a los desempleados el transporte público gratuito para que busquen empleo y se superen ya los 17.000 nuevos títulos de viaje, el famoso y tan querido por nosotros bonobús solidario. Por primera vez se han financiado centros de formación para la inserción laboral y ya están construidos 4. Por primera vez se han edificado piscinas cubiertas en barrios populares y ya van 8. Se han levantado polideportivos cubiertos en lugares que ni se soñaban, como el de Bellavista o el de La Paz en el Polígono Sur, a punto de concluirse por primera vez. Por vez primera se han impulsado talleres prelaborales para que los jóvenes próximos a la exclusión se reincorporen con garantía a las disciplinas laborales. Por primera vez se han implantado los presupuestos participativos para acercar las decisiones del presupuesto municipal a la voluntad directa de la gente. Por primera vez se ha hecho una red de 120 kilómetros de carriles bici para convertir a esta ciudad en referencia internacional, porque nunca nadie antes había logrado en tan poco tiempo incorporar a la bicicleta como medio fiable y seguro de transporte habitual.
Por primera vez se ha traído un sistema de bicicleta pública prácticamente gratuito para fomentar su uso. Por primera vez se aborda el Plan General de Ordenación Urbanística poniendo en el centro a la persona y no el coche privado. Y se aborda la peatonalización, la intermodalidad, el transporte sostenible. Por primera vez se está abordando con un plan y un proyecto la sustitución de la iluminación con bombillas de mercurio por bombillas sostenibles en el alumbrado público. Por primera vez se ha hecho un catálogo de monumentos científicamente avalado que permite su reparación y conservación sistemática. Por primera vez se aborda la participación de los niños y las niñas en la cosa pública, en la red pública, y Sevilla es declarada ciudad amiga de la infancia. Por primera vez se han creado órganos de participación y políticas conciliadoras para el inmigrante. Por primera vez se crea un consejo de participación para el trabajo autónomo. Por primera vez se aborda la venta ambulante desde la premisa de la dignificación de este legítimo modo de vida. Con nosotros se crea la Oficina del Defensor del Ciudadano. Se abren los consejos de administración por primera vez de las empresas públicas a los agentes sociales, sindicatos, consumidores, con voz y con voto. Con nosotros se cambió el modelo de urbanismo especulativo a favor del urbanismo productivo. Por primera vez se defendió a los inquilinos en situación de abuso de las garras insensibles de los especuladores, que los expulsaban de sus viejos alquileres. Por primera vez se ha creado un parque social de viviendas que permite alojar a personas en graves situaciones de exclusión. Por primera vez se incluyeron en los pliegos de contratación cláusulas por la calidad social o contra la siniestralidad laboral. Por primera vez se manifiesta el ayuntamiento ante cada muerto que se produce por siniestro laboral. Hemos descentralizado por primera vez la ciudad de 6 a 11 distritos, con un cambio organizativo que va más allá para conseguir acercar la ciudadanía a su propio ayuntamiento. Con nosotros ya son 18 los centros cívicos dignos, modernos y dotados para la vida social y ciudadana. Trajimos también una demanda histórica de hacía más de 30 años, una autoridad única para el Polígono Sur. Cierto es que después fue rebajada, cosas de la relación de fuerzas políticas, a sencillo comisionado para un barrio en el que nuestra fuerza política Izquierda Unida tiene comprometida su recuperación social y territorial. Por nuestro impulso, amigos y amigas, en definitiva, permítanme el uso, como ustedes deseen, en términos bancarios o marxistas, según prefieran, como digo, se han transferido rentas de capital a rentas sociales de una manera desconocida en la gobernanza local. Se ha reducido la deuda histórica para con los desiguales y se ha incrementado el interés por la justicia social. Con nuestra presencia se han hecho muchas cosas, pero también se han dejado de hacer otras que significaban retrocesos en términos económicos, sociales o medioambientales. Hemos impedido la instalación de una central térmica en Punta del Verde, innecesaria a todas luces, porque envenenaba el área de Sevilla y se demostró fatal para las patologías cardiorrespiratorias. Y no arriesgaba, como se dijo, la vida económica o industrial de nuestra ciudad. Hemos impedido la marcha de Heineken o de Abengoa, alejados del modelo Coca-Cola o Uralita, que deslocalizaron la producción, destruyeron empleo y encima se les recalificó su suelo para convertirlo en residencial y premiarlo con un alto valor especulativo. Incluso no hemos permitido, aún sin tener competencias, que se dejasen de hacer colegios, centros de salud u otras grandes obras y proyectos que exigieron la puesta en valor de lo público a través de la empresa de la vivienda y la modificación de sus estatutos. Sevilla, no solo por nosotros, pero desde luego con nosotros, sigue teniendo los servicios esenciales como el transporte público, la vivienda protegida, el agua o la limpieza en manos públicas como garante universal del equilibrio social y territorial. Todo eso con un apoyo muy digno, pero numéricamente escaso, como nos recuerdan esos algunos tertulianos que han hecho del número 25.702 un número mágico en la ciudad de Sevilla. Todo eso, digo, con un apoyo muy digno, pero numéricamente escaso,
ha permitido un gobierno de políticas de progreso en la ciudad de Sevilla. El programa al servicio de un proyecto político comprometido contra las desigualdades, pensando, como repetimos hasta la saciedad, globalmente, pero actuando localmente. En resumen, amigos y amigas, permítanme que repita una vez más una frase que sintetiza todo lo que he dicho hasta ahora y que se ha repetido históricamente y que algunos se sonríen con ello. Nunca antes tan pocos hicieron tanto en tan poco tiempo para tanta gente. Si es posible en una ciudad como Sevilla, sin duda que es posible en una provincia, en una comunidad autónoma o en un Estado. Alguien ridiculiza a veces con grosera expresión que alguno pueda soñar con que las cosas puedan cambiar. Pero yo sueño, y Diego también sueña con eso. Es posible. La voluntad de gobernar es inherente a nuestra fuerza política. Por ello, no significa ningún tipo de renuncia. La honestidad y la coherencia al servicio de la política. Nuestra vocación es transformar una sociedad que no nos gusta, contando solo con la única herramienta capaz de hacerlo, la movilización civil a través de la ideología y de la política. Este coordinador general de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, lo es de la mayor organización territorial de Izquierda Unida en el conjunto del Estado español. Esa Andalucía de los campesinos, esa Andalucía de los pescadores y de los obreros, y esa Andalucía de los jóvenes, de la cultura y de la innovación, de los emprendedores, de la gente que arriesga, de los que apuestan. Esa Andalucía de las mujeres discriminadas y también de los parados y de las paradas. Esa Andalucía en crisis que reclama una salida por la izquierda, porque a verla como las meigas en Galicia, hayla. Esa estrategia por una salida por la izquierda. Para esa salida, amigos y amigas, permítanme que diga, o me pregunte retóricamente, ¿hay alguien mejor que Diego? ¿Hay alguien mejor que Izquierda Unida? Como terminaba esa hermosa canción con la que empecé, no me pesa lo vivido, me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé. ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? Diego, ¿qué te puedo contar que tú no hayas soñado? De militante a militante, de camarada a camarada, de portavoz a portavoz, de sevillano a onubense, de amigo, si me lo permites, a amigo, desde el respeto y la admiración, con ustedes, Diego Valderas. Tengan buen día y muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Buenos días, Antonio. Y, en primer lugar, mi agradecimiento a tus palabras, pero muy especialmente al Fórum Europa, a sus patrocinadores, al Banco de Santander, a Vodafone, por la invitación. Yo creo que la invitación es una ocasión que permite a Izquierda Unida, que permite a mi persona como coordinador general en esta prestigiosa tribuna presentar reflexiones, presentar propuestas y presentar, cómo no, credenciales de Izquierda Unida en Andalucía. Credenciales ante la compleja y difícil situación que vive nuestra comunidad autónoma, ante la situación que atraviesan miles y miles de familias en el conjunto de Andalucía. Y también, como decía Antonio, porque yo creo que ahora nos toca, al menos intentar, ser capaces de demostrar que podemos también gobernar Andalucía. Mi saludo más cordial a quienes compartís este desayuno de trabajo. Yo quiero agradecer muy especialmente a Antonio su presentación. Compartimos presente, Antonio, y compartimos futuro. Compartimos algo mejor también, valores, pero compartimos una parte muy importante de muchos de cuantos estamos aquí y de otros que nos puedan oír. Compartimos mucha historia en defender la democracia, mucha historia en defender los valores, mucha historia en defender los principios, mucha historia en defender con honestidad, con ética, también con humildad, pero a veces también con firmeza lo que tiene que significar una alternativa política diferente a las que nos quieren plantear para nuestra tierra o podían plantear para nuestros pueblos y ciudades. Yo confieso que fueron dos cuestiones las que motivaron mi decisión
de inclinarme por tu persona como amigo en primer lugar, pero luego como camarada y compañero de trabajo. La primera es que llevamos mucho tiempo juntos en la misma trinchera, con los mismos valores, y estoy convencido de que vamos a seguir así. Pero la segunda, muy importante, porque en el trabajo de gobierno de la ciudad de Sevilla estamos y estás demostrando muchas cosas. En primer lugar, que Izquierda Unida es una fuerza política solvente en la acción de gobierno, solvente en Sevilla, capital de Andalucía, donde se juegan muchos intereses en la defensa de los más desfavorecidos, de la mayoría social, frente a una minoría social que siempre ha ocupado el espacio de poder de esta ciudad y el espacio de poder en el conjunto de Andalucía y, cómo no, en el marco de la acción y el desarrollo de la política económica como elemento fundamental de la política y como elemento central de las relaciones humanas en democracia. Al mismo tiempo, porque no solo es Sevilla, son otras muchas ciudades del conjunto de Andalucía. Mi fuerza política gobierna prácticamente a 2 millones de andaluces y de andaluzas en el contexto municipal. No solo en una ciudad, también en mancomunidades importantes, en diputaciones importantes. Por lo tanto, estamos claramente ante una fuerza política de gobierno. El segundo aspecto, porque son posibles formular políticas de izquierdas con prioridades presupuestarias y normativas en favor de la mayoría social y de un nuevo modelo económico y de un nuevo modelo de ciudad solidaria. Y claro, cuando se tiene un nuevo modelo económico, un modelo de ciudad solidaria, se tiene también, como es lógico, un modelo global, un proyecto global para una Andalucía más solidaria y claramente más sostenible, pero especialmente más justa, con un mayor nivel de justicia social. Y finalmente porque estamos preparados, y es lo que demostramos, y sabemos lo que tenemos que hacer o formular al día siguiente de poder estar gobernando o determinando políticas en el conjunto de Andalucía. Por lo tanto, también en el mensaje que quiero hoy trasladar es que somos una fuerza política que queremos y planteamos nuestras propuestas del qué haríamos al día siguiente de estar gobernando. De estar gobernando o de algo fundamental, determinando políticas, sin tener que estar en la acción directa del Gobierno, pero influyendo en las políticas de Gobierno, que también es otra forma de gobernar y practicamos en muchos pueblos y ciudades del conjunto de Andalucía, pero muy especialmente recuperando el sentido de ser útil, constructivo, al servicio de la ciudadanía y en función de unos valores, de unos principios y de unas propuestas políticas que claramente, y no hay que esconder, son antisistema, anticapitalistas y plantean otro modelo del conjunto de la sociedad. Por eso bajo al título ya y entro de la conferencia Cambio por la izquierda, una salida social de la crisis. Y en ese sentido lo planteamos porque creemos que hay una salida de izquierdas ante la crisis que vive Andalucía y que vive el contexto internacional. Y nos toca a nosotros ponerlas encima de la mesa. Porque al mismo tiempo hacemos un llamamiento a un nuevo proceso de convergencia social y política para repensar la Andalucía que queremos, para repensar la sociedad que queremos, construyendo de forma colectiva un nuevo programa para Andalucía, lo que nosotros hemos denominado el impulso a un nuevo proceso de refundación y de convergencia social y política de nuestra formación en el conjunto de nuestra tierra, porque queremos construir una nueva correlación de fuerza, porque estamos convencidos que por nosotros mismos no seríamos capaces de ofrecer solo con nosotros ese cambio que Andalucía está demandando, y eso hay que construir con otros muchos. Y ese es nuestro gran reto y desafío en los próximos meses y en los tiempos que vivimos. Porque defendemos un impulso político que impida que la crisis la paguen los trabajadores, los pensionistas, la economía social, pymes, autónomos, cooperativas, las familias, lo que está significando y representando el endeudamiento, hipoteca, pobreza, los jóvenes. El 40%, posiblemente me quede corto, de jóvenes del conjunto de Andalucía están en situación de desempleo, en situación de paro, en situación de no poner la riqueza de su caudal y su capacidad hoy de aportación al conjunto de la sociedad, al servicio de la sociedad, porque la sociedad no crea instrumentos que se lo puedan permitir. Y, por lo tanto, la pregunta ante esta situación parece obvia. ¿Cuántas personas más se tienen que quedar en paro sin empleo para que los grandes partidos, y digo los grandes partidos, reconozcan que el libre mercado está siendo incapaz por sí solo de crear estabilidad social y económica? Y estamos, por lo tanto, ante una crisis que no es
una más del sistema, sino yo diría una crisis del sistema. Crisis financiera, crisis ecologista, crisis medioambiental, crisis alimentaria. Y que si es duro aceptar en este aspecto, desde una posición de izquierdas, la continuidad de una fuerza política que ha fracasado después de 30 años, es más dramático aún el que la izquierda se tenga que resignar a la llegada del PP, a la llegada de una posición más conservadora, de una posición más dura en el terreno económico y en la situación económica de Andalucía, como herederos de esa posición neoliberal que hoy campea por el conjunto de la economía a nivel internacional y de la política en Europa. Somos conscientes de que la izquierda tiene, por lo tanto, que plantear sin complejos la superación del actual orden económico, social y laboral, que sigue basándose en desigualdades sociales y territoriales, en procesos especulativos de acumulación capitalista que no han dado ninguna solución a los planteamientos económicos que han demandado nuestra tierra. Un enfoque democrático de la situación, una lectura de la Constitución y del nuevo Estatuto de Autonomía nos llevarían rápidamente a pensar en 3 artículos. El 38 de la Constitución, ese que habla de la planificación democrática de la economía, ese que habla de la intervención de la economía, de una economía al servicio de la mayoría social, pero también, cómo no, el artículo 10 de los elementos básicos de nuestro Estatuto y el artículo 156. Es en el que el Estatuto dice que el interés general, la economía, tiene que estar al servicio del interés general, proceda de donde proceda la titularidad de los bienes que intervienen en el conjunto de la economía. Y he querido rescatar estos 3 artículos porque ese 10 y 156 del Estatuto de Autonomía, al que se le puede situar también el 162 de la participación de las organizaciones sociales, de los trabajadores, en el tema del desarrollo de una democracia económica más participativa, son para nosotros ejes centrales y fundamentales de toda una propuesta de carácter alternativo. Tenemos la obligación, por lo tanto, nosotros, de situar la creación de empleo como primer objetivo real de toda acción política basado en sectores productivos estables y no volátiles, como se ha hecho hasta ahora, y con otros protagonistas, con más protagonistas, con protagonistas autónomos de economía social, emprendedores, ligados al entorno local y comarcal y en otros entornos de la producción. El proyecto del PSOE lleva 30 años en el poder y nadie podrá decir que no somos justos cuando hacemos una crítica, es decir, en el que todas las modernizaciones, desde la California de Europa, desde Andalucía la primera, desde Andalucía 10, a tantas otras, primera modernización, segunda modernización, han concluido en una fotografía de Andalucía muy dura. Desigualdad, insolidaridad, descrédito de la política, carácter clientelar, de las relaciones institucionales, desprestigio, y esto es lo que más le puede doler a una persona de la izquierda, ante una creciente pérdida de la batalla de los valores y de los principios. Por lo tanto, también algo necesario al conjunto de la sociedad. No solo es una batalla económica, no solo es una batalla para situar qué salida de la crisis, por qué camino tenemos que coger. También se está librando, tenemos que librar una batalla en el terreno de la cultura, en el terreno de los valores y en el terreno de los principios. Al mismo tiempo se escuchan críticas furibundas desde las filas de la derecha, desde las filas del PP, responsabilizando al Gobierno. Y en lo que es gestión lleva razón, pero eso queda falto de una realidad, que es que se critica furibundamente una determinada gestión para el desarrollo de una misma política que se comporta, que se comparte. ¿O es que alguien puede decir hoy que en el contexto europeo son diferentes las posiciones en el terreno económico, política exterior, en otra serie de cuestiones, es decir, el papel de mercado por encima de los Estados entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Se puede hacer mucha crítica a los elementos de gestión, que siempre son manifiestamente mejorables, y en el caso de España, en el caso de Andalucía, es muy manifiestamente mejorable. Pero lo que no se puede ocultar es que en el caso del Partido Popular y del Partido Socialista no estamos en ningún elemento de alternativa, sino como máximo en un elemento de sustitución de la gestión. No hay otra cuestión, porque no son elementos alternativos frente a la situación del sistema en el marco de la política económica y en el marco del desarrollo económico. Escuchamos también sin razones de ciertos portavoces empresariales, planteando una solución en forma de contratos sin derecho, con menos salario, menos protección social, menos indemnización, que casualmente olvidan que esas fórmulas antiguas e ineficientes solo han servido para que nos convirtiéramos en los periodos de bonanza económica, en los campeones de la precariedad, del desempleo y de los jóvenes. Es decir,
yo creo que hay una cierta irresponsabilidad de una parte de la patronal, no de toda la patronal, no de todo el sector empresarial, pero hay diferencias de responsabilidad en el marco de cuál es el papel hoy de la empresa en el conjunto de las relaciones económicas que se tienen que dar en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Y yo digo que frente a esa irresponsabilidad hay quizás, y permítanme el adjetivo, una excesiva prudencia, es decir, de los responsables de los sindicatos y del movimiento obrero. Y digo que hay una excesiva prudencia, una prudencia que está siendo exquisita ante una situación que claramente es delicada y que más allá del conflicto se tiene que poner el conflicto, la movilización, pero también la solución. Al mismo tiempo, de la realidad andaluza es cierto que se pueden obtener imágenes diferentes. Yo creo que siempre depende de dónde le ponga el enfoque a la máquina fotográfica, al objetivo fotográfico que cada uno plantea. Cada uno tenemos un enfoque, podemos poner un enfoque, podemos dirigir la cámara hacia unos objetivos y con unos objetivos finales a alcanzar. Pero en ese aspecto yo también quiero decir una cuestión. Ya en la campaña electoral pasada, Izquierda Unida anunciaba, alertaba que estábamos en la antesala de una crisis que iba a ser muy dura, que venía, que se planteaba, y ante eso solo se encontraba la negativa constante de quienes gobernaban a que esa situación venía y estaba, lógicamente, presta a llegar y había que esforzarse en buscar soluciones. No lo hicieron y eso son responsabilidades de los que no quisieron oír en su momento al menos los planteamientos de esta fuerza política. Para ello, el enfoque que corresponde a una fuerza política de izquierda es el de señalar culpables, y lo hemos hecho. No lo voy a hacer aquí hoy en esta tribuna. Identificar las víctimas, y lo hemos hecho. No se trata de volver a recordarlas. Se trata, por lo tanto, hoy, en esta tribuna, de proponer soluciones en defensa de la mayoría social y de un cambio a favor de un modelo solidario, es decir, un modelo solidario que sea capaz de crear un mayor nivel de justicia social. Por lo tanto, proponemos un nuevo modelo asentado en el desarrollo económico solidario en paralelo con sostenible, o el nuevo modelo económico. Tiene el concepto de solidaridad muy asentado, muy afirmado y muy situado, o no encontraremos simplemente con un modelo de desarrollo sostenible salida a la situación actual. Por lo tanto, queremos introducir como un nuevo elemento, modelo de desarrollo económico de solidaridad con sostenibilidad. Si no son esos dos parámetros los que se asientan en el modelo, consideramos que difícilmente se podrá superar la situación actual. Y los ciudadanos quieren que se resuelva la crisis, que se den solución a sus problemas y tienen muchas dudas de que de esta situación se puedan salir con las políticas que nos han traído hasta aquí o con quienes han gestionado políticas que nos han traído hasta aquí y quienes han dirigido, por lo tanto, la política. Una política que yo creo que le sobra teatro, mucho teatro, para tan poca diferencia de fondo en que quienes quieren compartir el sustituir, es decir, una fase por otra fase sin modelo alternativo. Por lo tanto, son tiempos de reformas profundas, es necesaria una nueva regeneración política e institucional de Andalucía que exige más democracia, más participación, más pluralismo político, más austeridad política e institucional, destierro de la corrupción y del modelo de especulación y acumulación que nos ha traído hasta estos momentos. Y en ese sentido, por lo tanto, nosotros creemos que solo son posibles tres caminos para dos formas de entender el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo se entiende o planteando y manteniendo la situación del neoliberalismo y las políticas y consecuencias que trae, o buscando un modelo claramente de carácter alternativo y, por lo tanto, abriendo los primeros pasos a un nuevo sistema desde el punto de vista tanto internacional como no en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de nuestro país. Ante esos dos modelos yo digo tres caminos: o continuismo político, o giro a la derecha, o reforzamiento de las políticas de izquierda con una nueva posición de la izquierda y de la acción de la izquierda en sus planteamientos de gobierno en el conjunto de Andalucía. En cualquier caso, sí podemos afirmar que estamos ante una sociedad que necesita ser rescatada de la desmotivación. Necesita una gran dosis de ilusión, de nuevo impulso político, de planteamientos nuevos que la hagan recuperar ilusiones, recuperar compromisos y recuperar esperanza. Lo que está claro
es que el mercado está en crisis y ha puesto de manifiesto que es muy ineficiente en la asignación óptima de recursos productivos, con la necesidad de mantener la tasa de ganancia, acentúan los procesos de concentración monopolista, genera una sobreproducción y esquilma en el corto plazo estrategias de futuro, con contradicciones claras, desigualdades claramente insostenibles. La salida a la crisis nosotros no escondemos que es bastante compleja, muy compleja. No es fácil cualquier planteamiento de carácter alternativo, pero al menos nosotros creemos que hay que sondear caminos que efectivamente son diferentes a los que se nos están poniendo hoy por hoy encima de la mesa. Y Andalucía se encuentra en ese área económica del capitalismo desarrollado donde la crisis se manifiesta con mayor dureza, y no voy a relatar datos, y en los que sus dirigentes tienden a perpetuar un modelo económico existente sin cuestionarlo, modelo económico existente que nos ha traído hasta aquí. Por eso hoy, es decir, cuando la sociedad pide cambio, nadie ve cambio en quienes gobernando los 30 años nos traen las mismas recetas, pero nadie tampoco ve cambio en quienes quieren sustituir a quienes han gobernado 30 años sin traer ningún elemento de carácter alternativo, sino en todo caso más dureza, más restricción en todas las políticas de carácter económico. En ese planteamiento, los ejes que a nuestro juicio han de articular las políticas económicas son los siguientes. En primer lugar, las políticas de la Junta de Andalucía y de las instituciones públicas como agentes inductores del desarrollo económico deberían colocar, en primer lugar, al ser humano en el centro de la política económica. El interés general debe estar por encima del interés privado y ser muy legítimo que estos sean, tal como recoge nuestro Estatuto de Autonomía. Habría que cumplir con el desarrollo y aplicación del Estatuto de Autonomía, especialmente en los objetivos básicos de la comunidad, en todo lo que hace referencia a su nuevo modelo de desarrollo desde el punto de vista medioambiental y especialmente a todo el capítulo del título sexto que habla de la economía y del empleo en nuestra comunidad autónoma. Y no dejarnos condicionar por falsos debates. El debate de simplificar o sobredimensionar el Estado y el mercado. Yo creo que queda claro que se necesita más Estado, más intervención pública, más participación pública en la economía, más intervención en los sectores estratégicos de la economía. Esa intervención se tiene que empezar a notar que es al servicio de la mayoría y no al servicio de la minoría, porque está habiendo más intervención pública, se reclama más intervención pública, especialmente de cara a los poderes financieros y a la situación que viven los sectores financieros. Pero al final no hay traslado hacia esa mayoría social de ese embrión o ese inicio de mayor intervención pública que se viene planteando. Y al mismo tiempo no se puede aspirar, y no aspiramos en nuestro planteamiento, a hacer economía social sin respaldo económico. Por lo tanto, también nuestra propuesta habla de política fiscal, habla de modelo fiscal, habla de intervención fiscal, habla de cómo participa en la hacienda pública el conjunto de los sectores económicos y el conjunto de los hombres y mujeres que componemos nuestra comunidad autónoma o componemos España. No hay, por lo tanto, más política social si no hay una política de reforzamiento claro de nuestra economía y muy especialmente de la hacienda pública. El segundo aspecto, un apoyo decidido y básico a la economía endógena. Hemos perdido en estos 30 años el valor de la economía endógena. Cualquiera que recuerde el 79, el principio de los años 80, incluso toda la década de los 80, cuando hablábamos de aquello de la California de Europa, cuando mirábamos a los sectores de nuestra economía en el conjunto de Andalucía, fuesen los mineros, fuesen los agrarios, fuesen los industriales, incluso, si queréis, los turísticos, nos daremos cuenta que hemos perdido en estos años un poder fuerte sobre los elementos endógenos de nuestra economía que todavía siguen siendo potencialidades importantes en nuestra comunidad autónoma. ¿Es que alguien piensa o puede pensar Andalucía sin agricultura? ¿Andalucía sin sector agroalimentario? Pues muy bien, nosotros creemos que efectivamente se ha perdido un espacio de soberanía en el terreno agroalimentario muy complicado de recuperar si no nos ponemos manos a la obra como uno de los elementos y pilares centrales que tienen que marcar lo que significa el desarrollo de cara al futuro de nuestra situación económica. En ese sentido, por lo tanto, una apuesta por lo endógeno es una apuesta importante hoy de cara al futuro. La planificación territorial de la economía, por lo tanto, proponemos planes territoriales que aprueben un plan general de desarrollo económico y 8 planes territoriales provinciales vinculados a ese plan
de desarrollo económico territorial en el conjunto de la comunidad. Cambio políticos y estructurales que permitan el control de los medios de producción fundamentales y de los recursos naturales estratégicos. Política fiscal que sirva para el desarrollo de esta política económica. El sistema financiero debe garantizar que el crédito llegue a la economía productiva y, sobre todo, a la base que crea más empleo, fija territorialmente las inversiones y la población, y recordamos en ello que la incentivación del papel del ICO hoy lo propusimos nosotros hace 2 años. Reclamo con eso la paternidad de muchas de las iniciativas que desde una posición de prepotencia, a veces de soberbia política, se ha negado a esta fuerza política en los debates parlamentarios, en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía, para que tiempo después se venga a dar la razón a propuestas que estaban muy fundamentadas y que podrían, y estoy convencido, que iban a ser muy acertadas. Cuando se hablaba del reforzamiento de los poderes financieros, nosotros decíamos que si eso no tenía un tenedor final en las pymes, en los autónomos, en los que realmente creaban riqueza, sería difícil, lógicamente, que se fuera capaz de recuperar el escenario económico sin contar con estos actores, con los actores directos que mantienen el mayor espacio de la economía en Andalucía. El tema, al mismo tiempo, del crecimiento económico con dimensión y compromiso social, desde una política activa de desarrollo de las pymes, de los autónomos, de la economía social, de las cooperativas, de formas de cooperación de segundo grado para estimular la generación de un nuevo capital social y económico endógeno y mejora del tejido productivo, de una economía solidaria y un comercio más justo con redes de distribución en ese marco de la producción diferente y desde un mayor nivel de soberanía y seguridad alimentaria. Nosotros creemos que es urgente, muy urgente, reactivar todo ese sector y orientar mucho mejor nuestro sector agrario. Al mismo tiempo, una política económica con dimensión medioambiental, que significa recuperación medioambiental, protección de la biodiversidad, ecosistemas, educación también ambiental, promoción de las energías alternativas, con participación pública en las energías alternativas. Es un sector estratégico de cara al futuro donde las instituciones públicas no se pueden privar de la participación. Nosotros, al menos, creemos que en ese sector debe de haber una participación importante, impulsando la formación profesional, el I+D+I necesario para revitalizar todo lo que significan los elementos de investigación, desarrollo e innovación en nuestra comunidad autónoma. Pero todo esto no será posible sin una más y mayor y fortaleza y participación democrática, sin la búsqueda de implicación de todos los sectores. Por lo tanto, cuando hablábamos de regeneración institucional, de regeneración política, de regeneración, si queréis, democrática, nosotros estábamos aludiendo a ese mayor nivel de participación que necesitan todo el conjunto de una serie de actores sociales que han ido fortaleciéndose a lo largo de los últimos años y que tienen que ser más tenidos en cuenta. Por lo tanto, la participación activa de empresarios, autónomos, trabajadores en las más amplias formas de cooperación son fundamentales para abordar las alternativas de futuro en esa regeneración institucional y democrática, que también significa descentralización política al máximo, no un sucedáneo de descentralización política en favor de ayuntamientos sin contar con las comarcas, como se está haciendo hasta ahora, porque creo que hay que desarrollar el Estatuto de Autonomía al máximo nivel. Y eso significa aplicar también los elementos de la comarca como un elemento de reflexión y de ampliación que pueda situarse desde el punto de vista territorial en un nuevo marco de acción económica. Pero eso necesita también cambio. Nueva ley electoral, leyes contra el transfugismo político para excluir de la vida pública la corrupción y a los corruptos, evitar las privatizaciones de servicios públicos, así como la externalización de los mismos y dotar de eficacia a la Administración pública, en especial a la Administración de Justicia y la Agencia Tributaria. Sobre el tema de privatización de servicios públicos, algo que está ahí en la Directiva Bolkestein, en los acuerdos de Bruselas, que comparten el Partido Popular y el Partido Socialista. A veces la cuestión es tan sencilla como que privatizar para 25 años significa no respetar la voluntad del soberano, la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a unas elecciones para 4 años. ¿Es lógico que se privatice cualquiera de los servicios públicos para 25? Sin darle opción a los que vienen dentro de 4 años a votar
algunos de ellos se incorporan por primera vez al hecho del voto, de la decisión, de la soberanía democrática, a decirle, no, ya sobre estos sectores ustedes no tienen nada que decir. Se hizo hace 20 años y tiene que durar 25. Nosotros creemos que efectivamente hay que buscar una forma de legislar que preserve más lo público, que preserve más el interés de lo público, la defensa de los servicios públicos, sobre todo los fundamentales, igual que defendemos una mayor intervención en los sectores estratégicos de la economía por parte de las instituciones públicas, muy especialmente instituciones como la Junta de Andalucía. En ese marco nosotros hemos presentado, y termino, medidas de corto, medio plazo frente a la crisis, incluso de largo plazo. En lo concreto, Izquierda Unida ha presentado 100 medidas en el conjunto del Estado. Son conocidas y no voy a entrar en ellas. Vamos a presentar en los próximos días 100 medidas al debate en el conjunto de Andalucía. No es cuestión de cansaros ni de repetirlas aquí, aunque sí de recomendar vivamente, desde la reflexión, su lectura. Yo creo que en eso nuestra fuerza política, mi fuerza política, tiene que hacer un esfuerzo porque lleguen al conjunto de la sociedad. Cuando uno le pregunta a la sociedad dice que quiere soluciones y quiere cambio. Cuando uno le habla de cambio, parece que solo hasta ahora gira la cabeza hacia la derecha, posiblemente porque no ha llegado a ello el conocimiento de las propuestas del conjunto de la izquierda. Y cuando habla de izquierda, pretenden confundir lo que representa el Partido Socialista con lo que representa Izquierda Unida, los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Y no representamos lo mismo, no pretendemos lo mismo, no estamos en el mismo modelo, no estamos en el mismo sistema. Podemos compartir cosas, pero hay cosas que son difíciles de compartir si no hay un cambio fuerte, poderoso, en la orientación de la política, en este caso del Partido Socialista. Con el Partido Popular, como diría Churchill, ¿no? Es decir, los problemas con los de enfrente me los defiendo bien, el problema son con los que tengo al lado o los que tengo a la espalda. Y en este sentido yo creo que nosotros, en la batalla con el neoliberalismo, en la batalla frente a quienes los representan, como es el Partido Popular, lo tenemos pues, claramente, diáfano, clarito. Es decir, el problema es que no queremos que haya confusión en aquellos que sociológicamente se sitúan del lado de la izquierda, pero con prácticas políticas que no lo son tanto. Y en ese sentido, por lo tanto, nosotros creemos que hay que destacar que donde el Gobierno habla de medidas para mejorar la competitividad de la economía española, fomentar la creación de empleo, y habla de medidas para superar las desventajas comparativas de la economía española e iniciar la reforma del modelo productivo. Y entre esas 100 medidas cabe destacar medidas de hoy para mañana, que es lo que necesita el conjunto de la ciudadanía, y esa no me abstraigo ni me abstengo de decirla. Nosotros hemos propuesto un plan de empleo público. Hemos dicho de dónde sacamos el dinero y dónde lo queremos depositar y orientar. Por lo tanto, no decimos un plan de empleo público porque queda fácil y bonito, no. Decimos un plan de empleo público, hacia dónde lo queremos orientar y de dónde queremos sacar los recursos suficientes. Y hemos hablado de la política fiscal. Que la política fiscal a veces no significa más imposición, yo creo que en eso hay un mal concepto. Significa que en la política fiscal tenemos que participar todos y cuando hay una economía sumergida de casi 4 euros, uno se escapa a la acción de la hacienda pública, eso juega en contra de todos, en contra de una política social más fuerte, en contra de los que están pagando impuestos frente a otros que no lo pagan y en contra, efectivamente, de crear una justicia impositiva y fiscal mucho mejor de la que tenemos hasta ahora. Un plan de empleo juvenil, porque no es posible. No es posible que nuestro país, no es posible que Andalucía esté por encima de Letonia en empleo juvenil, en desempleo. Si mal no recuerdo, los datos aparecían hace varios días en algún medio de comunicación solvente, es decir, en el que creo que Letonia estaba en el 43, España en el 39 y, según los datos que yo tengo, Andalucía en el 45 de empleo juvenil. Las generaciones mejor formadas, las generaciones con más nivel de educación, las generaciones con más capacidad de entrega en todos los sectores de la producción, resulta que son unas generaciones que no pueden participar en hacer una Andalucía más fuerte, es decir, una Andalucía más importante en el terreno económico y en el terreno de la solidaridad. La renta básica y red pública de servicios sociales. Está en el estatuto. Había un compromiso de presentar
una ley de renta básica, si mal no recuerdo, antes de finales de 2008. Se viene incumpliendo. Y el problema es cuando se incumple y no se expresa ante el conjunto de la ciudadanía los incumplimientos. Yo creo que eso es lo peor que se puede hacer al ciudadano. Se puede plantear una promesa electoral, pero luego, si no se cumple, hay que explicar el porqué. Porque nosotros hemos sometido a debate en el Parlamento de Andalucía estos temas, desde una posición abierta. Incluso sabemos que renta básica significa también mover otras estructuras de prestación social en el conjunto de todas las existentes. Pero a lo mejor ese debate es importante, porque es bueno. Y otros países, incluso en el área de la gestión, desde posiciones más conservadoras, las tiene, a mi juicio, puesta en marcha. Posiblemente nosotros daríamos matices a la misma. Red pública de servicios sociales porque viene en el estatuto y porque es una forma también de incentivar la obra pública. Y la obra pública es necesaria en determinados sectores. Esta red de servicios públicos, la mejora de todo el tema del ferrocarril, la mejora de todo lo que significa infraestructura que puedan mejorar las condiciones del desarrollo económico. El plan de rehabilitación de vivienda, lo dijimos. Y dijimos, cuando se planteó aquel plan antes de despedirse don Manuel Chávez, 700.000 viviendas nuevas en Andalucía. Yo tenía un amigo, constructor, cortito, y me decía, ¿y cómo me meto yo más si tengo 50 colgadas? Yo decía, bájale el precio. Y yo voy a bajar el precio enseguida. Pues bien, decíamos, no es esa la salida. O hay otro tipo de salida en el mercado de la construcción, que era uno de los pilares, sigue siendo pilar fuerte de la economía en el conjunto de Andalucía, o no es posible. Al final, rehabilitación, porque incluso la VPO no está cubriendo los elementos que en ese plan de 700.000 viviendas en 10 años se tenía que haber puesto en marcha. No era posible, no es posible aguantar, es decir, el mismo nivel de crecimiento de actividad de un sector como la construcción con cerca de 600, 700.000 viviendas cerradas en el conjunto de Andalucía. Pero eso no hace falta ser ni economista. En todo caso, tener, como tengo yo, es decir, de estudios superiores solo la entrada en preuniversitario. Ahí me quedé. El plan de rehabilitación de vivienda, viviendas de alquiler, una posición social y cumplimiento del derecho a la vivienda. El plan de recuperación de la progresividad de la política fiscal que me he referido antes. Y sí al déficit público. Y nosotros decimos un déficit público controlado. No estamos, es decir, sabemos que un déficit público incontrolado para cualquiera que ha podido gobernar, para mi compañero Antonio, primer teniente alcalde de Sevilla, que está gobernando, para el alcalde de Córdoba, para el alcalde de Marinaleda o de Trebujena, que me acompañan aquí, para quien fue alcalde de Bollullo, sabemos lo que es el déficit. Y un déficit que tú no seas capaz de controlar, efectivamente juega en contra, luego de cualquier tipo de política económica que tú tengas que desarrollar. Igual que cuando efectivamente el crecimiento de todo lo que significa la masa en el terreno del personal que agrava sobre un presupuesto, pues también tiene que tener sus elementos de equilibrio. En ese sentido nosotros planteamos sí a un déficit público controlado, no al plan de estabilidad y de recortes presupuestarios y no a lo que va a afectar los recortes presupuestarios en los presupuestos de la Junta de Andalucía en un momento que Andalucía necesita más inversión y está menos endeudada. Por lo tanto, se han hecho bien los deberes para acabar, es decir, pagando el mismo tema en la restricción del déficit público que otro. La deuda histórica lo hemos dicho por activa y por pasiva. El 20 de marzo debe estar liquidada en dinero contante y sonante, porque además nadie podrá negarnos que si no está liquidada en dinero contante y sonante, no está liquidada. No está liquidada. No está liquidada. Cualquiera puede tener una propiedad que se ha puesto desvalorada, depreciada y además a ver quién la quiere. Por lo tanto, no está liquidada. Que no nos engañe. Y ese dinero lo necesita Andalucía ahora. Posiblemente dentro de 2 años sea tarde y haya ocasionado mucho sufrimiento su no buena utilización. Cumplimiento del calendario y presupuesto del 7º Acuerdo de Concertación Social. Si se está haciendo un esfuerzo importante en 351 medidas, y yo no me voy a parar en este momento, mi fuerza política no se para. ¿En qué medida nos gusta más y qué medida nos gusta menos? Lo que sí vamos a velar es porque se cumpla, porque se desarrolle, porque se invierta, porque se presupueste, porque no ocurra como en otros acuerdos, que al final la letra negra sobre blanca ha quedado, en algunos casos, dormida, aparcada o apartada, sin ningún elemento de explicación. Facilitar y relanzar el crédito a las pymes, cooperativas y autónomos, se está haciendo. Nosotros creemos que eso significa, en Andalucía dijimos, hay que crear el Instituto de Crédito Andaluz, una agencia del crédito en Andalucía.
en Andalucía decimos, hay que darle un carácter más público a las cajas de ahorro, hay que poner los primeros pasos hacia lo que nosotros llamamos banca social, banca ética, banca pública, que cada día yo creo que nadie deja de cuestionar, sino más al contrario, la necesita. Y, sobre todo, sectores sobre los que pivotar el futuro: industria agroalimentaria, energías renovables, mejora, diversificación del turismo, innovación y tecnología, biomedicina, sociedad del conocimiento, plan de orientación de la construcción hacia los equipamientos sociales y la rehabilitación, el ferrocarril, la soberanía alimentaria. Y un plan de medidas extraordinarias, que ese ya es urgente, de hoy para mañana, sobre el tema de los daños que está ocasionando la climatología al conjunto de nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, de todos sus sectores económicos. O ponemos un plan extraordinario, incluso de empleo, en el medio rural, con mucha rapidez, o estaremos, lógicamente, haciendo sufrir todavía, más allá de las consecuencias de la crisis, a quien tiene las consecuencias de la crisis y de la climatología. Y pidiendo disculpas porque, como me decía un amigo, aunque tú crees que 7 hojas, 7 folios te dan para 20 minutos, viniendo de ti, me decía, seguramente piensa en 25. No sé si han sido 25 o quizá un poquito más, pero ruego que me perdonéis. Lo que sí está claro, y termino, es que ofrecemos una propuesta de izquierdas y lo hacemos con humildad, pero sin complejos, ningún tipo de complejos. Sabemos que es una propuesta que combate contra el sistema, que es anticapitalista, que es medioambiental, ecológica, que es de modelo de desarrollo solidario, sostenible, de democracia económica, que significa planificación económica, intervención económica de las instituciones, de los poderes públicos en la economía. Pero lo hacemos al mismo tiempo con metas que yo hoy no me voy a callar, con metas sociales y políticas razonadas y alcanzables, que estamos practicando en otros lugares y, por lo tanto, eso debe darle confianza al electorado y a la sociedad que quiera mirarnos y vernos como una alternativa. Nosotros queremos consolidar y ampliar nuestro espacio de confianza social, política y institucional. Por lo tanto, salimos a librar esta batalla. Y salimos a librar esta batalla para ser determinantes en la política andaluza, en base a un programa social económico de izquierdas, reafirmando nuestra vocación de fuerza política y de gobierno. Y yo quiero garantizar hoy que a esta fuerza política, a la dirección que represento en su totalidad, para una política de izquierdas, para abrir un nuevo tiempo político en Andalucía, no hay nadie que se eche atrás. Más al contrario, podemos ser garantía hoy de que esa confianza será utilizada de forma útil, al servicio de la mayoría social y al servicio de políticas que nos diferencian con las políticas que se están desarrollando actualmente, a encauzar las aspiraciones de cambio hacia la izquierda, frenando, y lo decimos, las políticas de derecha, además, es nuestra visión y misión, lo decimos sin complejo, y abrir paso, eso sí, a un pluralismo político andaluz que rompa el bipartidismo y que rompa el continuismo con mayorías absolutas, que yo creo que se han quedado viejas y trasnochadas en el hacer y en el pensamiento hoy de los andaluces y andaluzas. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras, que yo creo que estaban por encima de lo que uno colectivamente, es decir, personalmente se merece, aunque eso sí, más colectivamente, porque uno representa aquí la voz de otros muchos que piensan y que tienen un intelectual colectivo en el marco de Izquierda Unida, que creo que es lo más importante. Gracias. Bien, pues es el turno del coloquio, es el turno de las preguntas. Señor Valderas, cuando ha hablado de alternativas en un momento dado en su exposición, en su discurso, aseguraba que las alternativas normalmente que se tienen en cuenta son, en este caso, frente al PSOE, la de derecha, pero no la alternativa que podría representar Izquierda Unida. ¿Qué les pasa? ¿Tienen dificultades para colocar el mensaje? ¿Por qué no se conocen? Sí, buena pregunta, como se podría decir. Decíamos en la campaña electoral del 2008 que Izquierda Unida tenía un discurso en el terreno de la izquierda, invencible pero invisible. Yo creo que nuestro discurso sigue siendo invisible. Los medios de comunicación, yo creo que tienen y juegan su papel. El papel de lo público a nosotros nos da la limitación de lo que representamos el 7%. Cualquiera de mis compañeros o compañeras, yo mismo,
salimos a veces los medios de comunicación públicos y la gente nos dice, oye, te he visto en la tele. Uno pregunta siempre, oye, ¿y qué dije? No, decir no dijiste nada, te vi. Si eso lo extendemos y lo llegamos a más, nosotros quizás, como fuerza política, como organización, hemos sido demasiado bondadosos, generosos, y hemos perdido a lo largo de los últimos 30 años ese papel que tuvimos que hacer en el terreno de ocupar espacio en los medios de comunicación. Y más que ocuparlo, lo soltamos. Yo recordaré siempre que un error en la que yo pude ser copartícipe, con ciertas limitaciones, fue abandonar aquello que tanta democracia hizo, que fue Radio Pirenaica. Era un sello. Bueno, al final lo fuimos abandonando y otros fueron ocupando espacio, junto también a lo que son los actores económicos, que también tiene su influencia en los medios, y es difícil que se le dé a una fuerza política que confronta con el sistema, pues se le dé el espacio para que siga confrontando con el sistema. Por lo tanto, nos tendremos que multiplicar, y termino, por debajo. Lo que estamos diciendo es si somos capaces de mover, y a esto lo haré más allá de mi fuerza política, a los 20.000 hombres y mujeres que casi conformamos Izquierda Unida, uno con mayor nivel de actividad y otro menos, si somos capaces de mover al cuerpo del movimiento obrero, del conjunto de nuestra comunidad autónoma, entonces sí se verá un cuadro. Y ahí nos queremos dirigir, al conjunto del movimiento obrero, para que se vea un cuadro. Y respetados por el resto de fuerzas políticas, ha hablado también de bipartidismo. ¿Considera que Izquierda Unida está respetada tanto por el PSOE como por el PP? Pues no, la ley electoral he planteado que es necesario un cambio en el conjunto del Estado y un cambio en Andalucía. Yo creo a cualquier ciudadano demócrata que se le sitúe la situación de la ley electoral, observará que es una ley electoral que juega claramente contra la tercera fuerza política del país, sea cual sea esa tercera fuerza, prima a las dos grandes fuerzas políticas y especialmente a las fuerzas periféricas nacionalistas. Y ahí quedó. Y como diría alguien, es más fácil cambiar a veces la Constitución o un estatuto que una ley electoral. Nosotros, de todas formas, vamos a seguir impulsando el cambio de la ley electoral, porque lo mismo que todo el mundo comprende que la sociedad cada vez es más plural, tiene organizaciones que la representan con mayor nivel de fortaleza, bueno, no puede situar que queremos un mayor nivel de representatividad, eso lo dice incluso las dos fuerzas políticas bipartidistas, pero cuando se habla de lo mío, que es del hecho exclusivamente del espacio de poder de la fuerza política, las dos grandes dicen no, pluralismo en la sociedad, bipartidismo en el terreno electoral. Bueno, nosotros creemos que hay que hacer coincidir las palabras con los hechos. Pluralismo es bueno en el marco de la acción política, teniendo también los elementos de garantía. Cualquier proceso de desarrollo de los gobiernos es su estabilidad. La sociedad también necesita marcos de estabilidad, pero yo creo que los marcos de estabilidad no lo dan el bipartidismo. Más bien ahora el marco del bipartidismo lo que da es inestabilidad. De todas maneras, esta situación puede cambiar a tenor de las encuestas. Ahí Izquierda Unida empezaría a jugar un factor, o un papel, mejor dicho, completamente diferente al jugado en esta última legislatura, ¿no? ¿Y cuál sería ese papel, señor Valderas? Creo haberlo expresado en la conferencia con claridad. Yo quiero trasladar hoy que el ciudadano y ciudadana de Andalucía que considere que esta fuerza política puede plantear un cambio necesario en el panorama andaluz, en la vida económica y en la vida social, nosotros queremos garantizar que ese voto lo vamos a ejercer con un programa político y que no vamos a cambiar los elementos de nuestro programa político por cuestiones de sillones, pero que hay una cuestión clara. Nosotros sabemos que si la sociedad nos da una representación de X porcentaje, también sabemos que nuestro programa tiene también ese espacio de influencia, de actuación en el panorama de una nueva política en el conjunto de Andalucía. A partir de ahí, nosotros no vamos a entregar cheque en blanco a nadie. A nadie. He querido expresar que se puede ser determinante en la vida política andaluza, con aspecto constructivo y con aspecto útil, sin tener que entrar en la acción de gobierno. Pero eso sí, marcando los pasos necesarios a quien tenga la necesidad de contar con esta fuerza política para el desarrollo de cualquier política. Y hay también otra realidad. Nosotros no vamos a renunciar a un diálogo que sea capaz de poner encima de la mesa partes importantes de nuestro programa. Pero aprendimos en el Estatuto de Autonomía una lección importante. No hubiera habido Estatuto de Autonomía si esta fuerza política, antes de aquel septiembre y antes de que se montara el Partido Popular, nos dice adelante con el Estatuto de Autonomía.
Y, por lo tanto, 6 diputados tuvieron el mismo valor, si mal no recuerdo, que 60. Pues muy bien, aviso para navegantes. Hay una cosa que no entiendo, señor Valderas. ¿Qué problema hay en tener ostentar una consejería, por ejemplo, en un gobierno de coalición en un cogobierno con el PSOE, cuando estamos viendo que hay un montón de ayuntamientos en Andalucía en los que está gobernando, por ejemplo, y valga la reiteración, Sevilla? ¿Qué problema hay? ¿Qué pasa en el gobierno andaluz que no pase en la política municipal? No hay ninguno, no hay ninguno. Para que sea tan criticado. Digo que no hay ninguno. Depende de ponernos de acuerdo en las políticas que hay que desarrollar en un programa para 4 años. Si hay un programa para 4 años que hace avanzar en línea con nuestro planteamiento, nuestro programa, pues estaremos en ese diálogo. El problema es que hasta ahora lo que estamos viendo es que no es posible avanzar. Esa es otra realidad. Es decir, nosotros ponemos propuestas encima de la mesa y lo que hemos recibido hasta ahora es la espalda a esas propuestas que hacemos encima de la mesa y las recibimos en el contexto del Estado y las recibimos en el contexto de Andalucía. Eso crea desconfianza. Pero nosotros sí vamos a poner encima de la mesa nuestro programa. Eso lo tenemos muy claro. No, lo decía un poco con respecto también a las críticas dentro del seno de su propio partido. Y tenemos al señor Sánchez Gordillo, que además ya está esbozando una pequeña sonrisa en este sentido. Unas críticas que han sido, la verdad, bastante duras, ¿no? En el sentido de si hay un pacto con el PSOE, yo cuando hablo con el señor Sánchez, abandonaría Izquierda Unida. Cuando hablo con el señor Sánchez Gordillo en la intimidad, él lo que me dice es que no quiere nada de políticas de derecha. Eso es lo que me dice el señor Sánchez Gordillo y me parece que eso es tan aplicable hoy al Partido Popular como a las políticas de derecha que pueda practicar el Partido Socialista. Yo, por lo tanto, cuando el señor Gordillo hace esa afirmación, nunca me lo sitúo en el terreno que está diciendo que venga el Partido Popular, no lo sitúo ahí. Está diciendo que venga una política de izquierdas, más de izquierda. Ya veremos, dependerá de los ciudadanos, que esa política avance 3, 4, 5 o 6. Yo voy a procurar, creo que todos vamos a procurar que avance lo máximo posible. Pero vaya, eso es lo que yo creo entenderle al señor Sánchez Gordillo, o al menos lo que me cuenta en la intimidad. Una refundación de Izquierda Unida, ¿es difícil con ese tipo de críticas? Es una cuestión que me pregunto yo en muchas ocasiones. Cuando veo ese tipo de críticas, no digo solo la del señor Sánchez Gordillo, sino Izquierda Unida es verdad que es un partido, es una coalición de fuerzas que es muy, muy reivindicativa en su seno y además bastante crítica, ¿no? ¿Es difícil desde ese punto, desde ese estadio, el poder conseguir una refundación, un cambio dentro No se puede hablar de que queremos que el pluralismo y romper el bipartidismo y luego en el seno de tu organización política que todos estén uniformados. Nosotros no compartimos lo que está haciendo el señor Griñán hoy en el terreno del Partido Socialista. ¿Y por qué lo digo? Porque parece que hay uniformado a todo el mundo y resulta que ha dicho aquí todo el mundo tiene que decir A. Yo creo que eso empobrece el debate, empobrece la reflexión. Otra cuestión es que nosotros tendremos que ganar siendo un movimiento político social en que cuando las decisiones se adoptan, todo el mundo tenemos que ser leales con las decisiones que se adoptan en función de la correlación de fuerzas interna que tiene cualquier organización, pero sobre todo en el respeto de la democracia interna. A mí me consta que cualquiera de las organizaciones de Izquierda Unida, Partido Comunista, Iniciativa Socialista, los miles de independientes, que son muchos, y a veces no pensamos en ellos, que militan en Izquierda Unida o la candidatura unitaria de trabajadores, bueno, pues cuando se producen las decisiones se asuman y se aceptan y uno tiene que entender, bueno, pues que haya alguna voz que diga, pero no me ha gustado la decisión, eso es otra cosa. Se puede imaginar que los periodistas que están en esta sala tienen una gran preocupación, desde luego, por el tema de pactos, posibles pactos. Por ejemplo, Carmen Benavides, de Canal Sur Televisión, señala que las encuestas quitan la mayoría absoluta al PSOE. ¿Se ve usted de consejero en un futuro y posible gobierno de coalición? Por otra parte, otro compañero señala y pregunta que ante un eventual crecimiento electoral del PP, si están dispuestos a entrar en el gobierno andaluz siguiendo el modelo de Sevilla o contemplan solo apoyos desde fuera del gobierno, y si descarta otra pinza PP Izquierda Unida. Y luego, primero estas dos, si le parece, señor Valderas, y después vamos a otras dos que van en el mismo sentido. Hombre, en primer lugar, empezando por lo último, yo creo que lo de cualquier elemento de lo llamado pinza o la llamada pinza, eso está descartable. Descartable. Yo puedo decirlo, al menos en el marco del pensamiento, yo diría del 100%, pero si queréis mayoritario,
de lo que representa hoy el Consejo Andaluz de Izquierda Unida y las decisiones de su última Asamblea Andaluza. Entonces, descarto la mayor. ¿Eso quiere decir que no la vayan a utilizar? Bueno, se utiliza todos los días. Yo no utilizo nunca cuando PSOE y PP coinciden en cualquier elemento de meter el mismo voto en el mismo momento de debate, nunca digo, vaya pinza que estoy haciendo. Ni siquiera le he dicho lo de tenaza. Pues no sería una pinza, sería una tenaza. Y la verdad es que en las políticas económicas hay mucha tenaza, PP, PSOE, frente a la sociedad. El segundo aspecto es entrar y hacerlo de Sevilla. Pues mire, cogiendo el tema de Sevilla, si es hacerlo de Sevilla, sí. Creo que he sido clarito. Y en este caso estoy hablando no como coordinador general. ¿Y por qué digo sí? Porque yo tuve la oportunidad de tener la propuesta de diálogo y negociación de Sevilla encima de la mesa. Y pude comprobar que era una propuesta para hacer avanzar políticas de izquierdas. Y he podido comprobar, después de 3 años, que esas políticas de izquierda han avanzado. El señor Torrijos lo ha dicho antes, mi amigo Torrijos lo ha dicho antes. ¿En qué se ha avanzado? Y eso lo está notando la ciudadanía de Sevilla. Por eso nos seguimos manteniendo nosotros incluso más fuertes en el terreno de la confianza electoral en Sevilla que los otros que gobiernan con nosotros. Por lo tanto, si es con eso, que significa programa encima de la mesa, políticas de cambio, sí. Después decidirá, como es lógico, mi organización, que es muy participativa. No me atrevería yo a no dar ningún paso sin que haya una gran participación, porque las cosas, cuando se hacen de forma participada, conducen a mejores puertos. Luego, lo de ser consejero, yo ya tuve algo muy importante en mi vida personal, política, es ser alcalde. Lo he dicho todo. Lo de ser consejero, bueno, puede serlo o no serlo uno, pero ser alcalde fue muy importante. Hablaba de ese pacto de gobierno en Sevilla, pero hay otros pactos de gobierno que han estado en peligro y además me refiero a provincias como, por ejemplo, en Córdoba, que han estado sobre la mesa y discusión entre PSOE e Izquierda Unida en este sentido por varias localidades. ¿Peligran o no peligran esos pactos de gobierno en algunos sitios de Andalucía? No, lo único que ocurre es que en la medida de que los pueblos son más pequeños, la política se hace más persona que propuesta, se hace más relación que desarrollo de un programa, es lógico que se den elementos de confrontación a veces no superables. Por lo tanto, yo sé distinguir, mi fuerza política sabe distinguir, incluso está reflexionando de cara al futuro, de que una cuestión son hablar de grandes políticas en grandes ciudades, en grandes entornos, que tienen una influencia sobre miles y miles de ciudadanos y ciudadanas y de la política económica o de la política medioambiental, y otra cuestión que le digo es hablar del debate en un pueblo de 2.000 habitantes donde el presupuesto son 6 millones y allí solo te juega si Manolito y Pepito, no te juegan ni política. Entonces yo creo que hay que saber separar esa realidad que en el terreno y en el hecho electoral Izquierda Unida tiene con respecto a su relación con el PSOE, en confrontación directa en muchos municipios. Hay municipios en Andalucía que es curioso, no existe el PP, se presenta Izquierda Unida y PSOE. Y cuando yo le pregunto a mis compañeros, ¿y dónde está el PP? Dije, en las filas del PSOE. Pues esa es una realidad que está ahí, esa no la podemos obviar, pero nunca ha estado en peligro lo que ha sido el acuerdo municipal a gran nivel, y yo espero que no lo esté. Espero que no lo esté. Y lo dejo con punto suspensivo. Elena Manzano, de Onda Cero. Quería preguntar si cree usted que el alcalde de Sevilla debe agotar la legislatura, sobre todo después de anunciar que no va a presentarse a la reelección. Y en este sentido también José Manuel León, de la cadena COPE, en la que señala qué opina acerca del comunicado del alcalde precisamente de no presentarse a las elecciones del 2011 y cómo cree que puede afectar a ese modelo de pacto de gobierno que el PSOE mantiene con Izquierda Unida en el ayuntamiento. Con independencia que, como comprenderá, cuando yo termine, puede, Antonio, si quiere decir algo, decirlo. Incluso puedes corregirme, si lo creo oportuno. Agotar. Hombre, la verdad es que cualquier dirigente que se presenta a unas elecciones es elegido para todo un mandato. Bien, pero no es una condición sine qua non tener que agotar. Es aconsejable agotar un mandato.
Situado eso de que es aconsejable, hay también otra realidad. Las fuerzas políticas, y en un modelo constitucional y electoral como el que tenemos, tiene una ascendencia, y debe tenerla, yo lo comparto, sobre las personas que ponen al frente de programas políticos y de candidaturas o siglas. Por lo tanto, hay ahí una decisión de su fuerza política. Si me pregunta si yo comparto cómo lo está haciendo su fuerza política, tengo que decir que está como un elefante en una cacharrería. Está tirando y rompiendo todos los platos. Ese es mi punto de vista. Y en ese sentido, por lo tanto, me parece que alguien se ha equivocado. Yo no sé si el señor Griñán, que en una conversación íntima el señor Montecerín le dice un deseo, y el señor Griñán pues todavía no ha aprendido de la prudencia de los deseos y cuándo hay que hacerlo ostensiblemente público. A partir de ahí nosotros firmamos un acuerdo de fuerza política. No se firmó un acuerdo entre el señor Torrijos y el señor Montecerín. Fueron actores de ese acuerdo y eso marca, hay que reconocerlo, pero fueron en función de fuerzas políticas. Muy bien, si el señor Montecerín se va y viene el señor Gómez de Celis, o quien sea, pues hay una realidad. El pacto sigue teniendo su valor y su vigencia hasta el último día que dure este mandato. No seremos nosotros quienes rompamos esa situación, pero si otros la rompen, sí seremos nosotros los que combatamos esa ruptura y la expresemos al conjunto de la ciudadanía de Sevilla. ¿Por qué se produce? Porque no hay elementos que sostengan que eso se produzca. El próximo jueves, si no me equivoco, se constituirá esa mesa de negociación para pactar medidas contra la crisis y el desempleo, tras unos hechos ocurridos en el Parlamento que no fueron habituales, ¿no?, entre el señor Griñán y el señor Arenas. ¿Usted cómo afronta esta mesa de negociación? Porque la verdad es que la palabra por todas partes que suele salir a colación es la de escepticismo, desde todos los frentes. ¿Es también esa palabra también la hace suya? Yo voy a poner la primera, seguridad. Izquierda Unida afronta esa negociación con seguridad de lo que va a proponer. Incluso tenemos un buen manual que hemos hecho ya en el conjunto del Estado. Tenemos otro manual que propusimos hace ahora 8 meses. Estamos trabajando para, de acuerdo con nuestro programa y nuestras resoluciones de debate en el Parlamento, y en función de esas resoluciones, poner encima de la mesa nuestras 100 propuestas. Por lo tanto, seguridad en nuestras propuestas, primer elemento. Segundo aspecto, nosotros nos lo tomamos como necesario. Yo no soy de los que opina que no sería bueno alcanzar acuerdos, igual que no soy de los que opina que es bueno cualquier acuerdo. Si se alcanzan acuerdos, tiene que ser para que beneficie a la ciudadanía que nos está pidiendo solución a los problemas y le trae al pairo qué es lo que ocurre en el Teatro de la Cámara. Yo estoy convencido que lo que ocurrió el otro día en el debate parlamentario fue un vodevil, un pasillo de comedia, fue un circo. Eso es la política rosa. Nosotros nos salimos de la política rosa que estamos empezando a ver que practica el señor Arenas y el señor Griñán. Política rosa. Nosotros queremos política con letra mayúscula y por eso vamos con seguridad. Después se alcanzará acuerdo o no se alcanzará. Y seguramente, pues a lo mejor en función de eso, pues, ¿qué digo yo? Mi compañero José Luis Centella, mi compañero Mariscal o mi compañero Juan de Dios, pues puede incluso, como no, decir, oye, que estos acuerdos son insuficientes. Digo, como ejemplo de conclusiones de cualquier aspecto que siempre verán los órganos de Izquierda Unida. No se hará nada que no eso. Pero si hay posibilidades, los andaluces esperan esas posibilidades y nosotros no podemos negárselas. Izquierda Unida no se la va a negar. Y ahora, ¿tiene confianza? Pues mire usted, si en el debate el otro día con el señor Griñán uno le presenta medidas en línea con lo que se estaba haciendo a nivel del Estado y el señor Griñán le contesta a esta formación política y a este portavoz despreciativamente, con una prepotencia intelectual que yo creo que descalifica a quien la utiliza, de que no, porque si utilizamos esas medidas, esto se hunde. Y al día siguiente el Gobierno utiliza parte de las medidas, Gobierno central, que nosotros le habíamos propuesto, pues la verdad, no va uno con mucha confianza a esa reunión. Pero bien, eso es anecdótico.
¿No ha tenido o no ha habido posibilidad de que haya tenido ninguna conversación en el ámbito privado a partir de lo sucedido en el Parlamento y hayan ahondado un poquito más en lo que puede ser esa mesa, ¿no? Sé que se entra en el ámbito de la privacidad, ¿no? Pero bueno, saber un poquito si ha habido algún tipo de conversación entre el señor Griñán y usted después de aquello. Bueno, hubo un comentario el otro día, llamada de él, en función del debate parlamentario. Yo tuve la oportunidad de expresarle de que había determinados elementos nuevos y determinados cambios, o sería muy difícil. Creo que la sinceridad siempre ha primado. Esta fuerza política va a seguir primando. Por ejemplo, le puse algo encima de la mesa que me parece fundamental. O reforzamos la situación económica financiera de los ayuntamientos o nos estaremos equivocando, y se lo dije. Le dije, hablande a su consejera de Economía, hablándela, porque hay dos leyes importantes para el futuro de Andalucía, pero esas leyes no funcionan sin recursos. Pongo un ejemplo, es decir, ¿de qué serviría el séptimo acuerdo de concertación si al final los recursos no aparecen? Pues a esas leyes le pasa igual. ¿De qué servirían los acuerdos municipales si al final de este año hay ayuntamientos que han tenido que cerrar y poner el cartel de no podemos seguir y ha tenido que hacer expediente de regulación de empleo? Bueno, pues desde esa posición se lo dije con claridad. Eso va a estar en las 100 medidas. En junio del año pasado se cerró un acuerdo anticrisis. Ahora vamos a una mesa de negociación para tratar medidas contra la crisis. El Gobierno presenta 351, el Partido Popular presenta 103, ustedes presentan 100. No sé, ¿qué lectura hace? Bueno, que cada uno estamos poniendo lo mejor de nosotros encima de la mesa. Ahora hay que saber, el que tiene la posibilidad de hacerlo, hay una primera mayor. Si nos llama es porque necesitan del diálogo, y eso es bueno. Pero una vez que están, tendrán que optar. Y se opta o girando la política hacia la izquierda o situándolo en la derecha. Bien, en este sentido, yo que estoy observando hasta ahora, no hemos visto, con la llegada del señor Griñán, ningún giro de la política hacia la izquierda. Y lo digo sintiendo lo que estoy diciendo, me hubiera gustado que se hubiera producido un giro. No se ha producido. Yo creo que se ha producido una apuesta social liberal y lo que representa el social liberalismo más profunda. Incluso yo creo que el señor Griñán, y hace bien en su pensamiento, quiere ocupar muchas veces el espacio del señor Arena, y eso creo que es un error. Pero eso es lo que yo estoy viendo en el debate. Incluso a mí me asusta que el señor Arena marque la agenda política. Yo lo digo la verdad, si yo fuera presidente del Gobierno de Andalucía, ¿me va a marcar mi Arena la política? ¿Me va a marcar el territorio de juego? ¿La agenda política? Pues también tuve la oportunidad de decirle eso el otro día al señor Griñán. No deje que te marque más la agenda política, hombre. Se nos ha echado un poquito el tiempo encima, tenemos todavía unas cuantas preguntitas. Lo que sí le voy a rogar es que un poquito de brevedad. Gracias. No por nada, que lo está haciendo. No, lo está haciendo. La verdad es que está ajustándose estupendamente a los tiempos, pero es que son muchas las preguntas. Por ejemplo, habla de una necesaria movilización social por el empleo. ¿Una movilización social en qué sentido? Porque, claro, ya sabe usted que este tipo de términos en un momento dado pueden asustar socialmente, ¿no? Y al empresariado también, indudablemente. Sí, yo me inicio en la vida política en el mundo sindical. Fui delegado sindical de comisiones obreras en la cooperativa vinícola de mi pueblo. Y a mí me enseñaron aquello de cuál es la fuerza que tienen los trabajadores, sean intelectuales o sean manuales. La fuerza de su unidad, de su movilización, con una plataforma reivindicativa de negociación. Y los sindicatos negocian su papel. Y cuando resulta que otros que tienen otra fuerza, que no es la movilización, utilizan esa fuerza, a los sindicatos, a las organizaciones sindicales, no le queda más que poner la movilización al servicio de unos objetivos. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y nosotros tenemos unos objetivos políticos. Posiblemente casi la mayoría de los dirigentes de Izquierda Unida nos hemos creado también en el movimiento sindical. Sabemos del valor de la movilización para cubrir esos objetivos políticos. Pero sabemos también que la movilización crea debate, crea conciencia sobre las propuestas que tú pones encima de la mesa. Por lo tanto, también es importante abrir conciencia. Carmen de Cáceres, de Vodafone, dice que 2 o 3 propuestas principales plantearía Izquierda Unida para favorecer la creación de empleo y si negociaría con los empresarios. Pues sí, es decir, lo último está claro. Si no negociamos con los empresarios, ¿con quién vamos a negociar? Es decir, hay una realidad. Nosotros apostamos por una economía más social,
por una participación más importante de lo que significa estructuras empresariales de carácter social, sean pymes, sean sociedades anónimas de transformación, sean cooperativas, sean sectores autónomos. Eso está ahí. Pero hay un marco empresarial que representa el desarrollo de actividades económicas en el marco de un estatuto y de una Constitución que habla de una economía mixta de mercado. Por lo tanto, nosotros claramente negociaríamos con los empresarios sin ningún tipo de problema. Se nos puede poner incluso el sello de más duro, aunque yo prefiero siempre el sello de más razonable. Yo tengo un ejemplo vivido por mí. Con mis compañeros sindicales, cuando joven yo, me confiaban en mí las directrices de la negociación. Y a veces teníamos una dureza de discusión entre lo que era pedir 7 y saber que te estaban ofreciendo 4. Uno ya mayor me enseñó: compañero, si entre 7 y 4 alcanzas el 6, has avanzado. Pa'lante. Pues muy bien, eso es lo que haríamos. Ahora, planes de empleo. Nosotros creemos que tiene que haber un plan de empleo y cuando nosotros le llamamos el carácter de público no vemos que estemos o no estamos diciendo exclusivamente que es un plan de empleo que tiene que ser con recursos y finanzas públicas exclusivamente. Un plan de empleo hoy en el conjunto de nuestra sociedad andaluza, para que sea capaz de alcanzar a todo el conjunto de la sociedad andaluza, tiene que mover a todos los sectores y a todos los recursos. Hacemos incluso una propuesta. No la he podido explicitar porque me estaba comiendo ya el tiempo. Nosotros decíamos, o en esta conferencia, se habla de que hay que fortalecer y refinanciar a veces la situación que tienen nuestras cajas de ahorro, que no están tan bollantes como quisiéramos, y por lo tanto eso significa que hay que nutrirlas de economía, pero decimos automáticamente, esto sí es con este objetivo, ese objetivo de intervenir en lo que tienen que ser los espacios del desarrollo económico. Luego, por otra parte, el primer espacio es crear empleo, porque creando empleo liberamos las cargas presupuestarias de temas que hoy tienen que estar encima de la mesa, de prestación social que nosotros defendemos, pero generamos también un mayor dinamismo de la demanda de consumo, que es necesaria. Y, por lo tanto, nosotros creemos que eso es un plan que nosotros proponemos que hay que articular. Y eso sí, necesita recursos públicos. Por eso Cayo Lara planteaba muy bien, ¿de dónde sacar los recursos públicos? Los hay. Lo que no puede ser es que la ministra Salgado nos plantee que dentro del fraude fiscal van a recuperar 1.000 millones y los inspectores fiscales nos digan, pero bueno, pero si eso no es nada, si es que con otra política podríamos recuperar 25 veces más, sin mucho esfuerzo, nos dice los servicios de inspectores fiscales de la Hacienda Pública. Bueno, pues eso significa que es que el Gobierno de Zapatero no tiene mucha confianza en intervenir en el fraude fiscal. ¿Se puede luchar contra el desempleo juvenil aumentando la edad de jubilación? Los jóvenes me dicen que no, pero el otro día me lo decía en una frase, en un meeting que dimos en un sitio para explicar la política económica, y entonces me viene una persona de 60 y tantos años y me dice, bueno, ¿pero esto qué es? Todo el mundo al revés. Dije, los mayores con 67 años levantándose a las 7 de la mañana y los jóvenes con 30 levantándose a las 12. Todo el mundo al revés. Yo creo que esa expresión tan clara, tan gráfica de un andaluz, para mí fue más que suficiente. Fue demoledora. Pero ¿cómo es posible? Es decir, 43% de desempleo juvenil y queremos la edad de jubilación. Y fijaros bien, por eso es una trampa el tema de las pensiones. Estoy convencido de que mis compañeros de UGT, de comisiones, de otros sindicatos que puedan estar por aquí, seguro que comparten esto conmigo. Fijaros, si es una trampa este tema de la situación de pensiones, dice, es que se necesita más tiempo para también haya un mayor pago a la seguridad social que pueda compensar. Bueno, habiendo empleo joven, seguro que compensa. Si hubiera pleno empleo, seguro que no estaríamos hablando de este problema en el terreno de las pensiones. 3 preguntas nos quedan. La anterior era de Eduardo Castro, esta es de Juan Manuel Valle Chacón, de CEMPE Andalucía. ¿Qué papel piensa que pueden jugar la pequeña empresa y los autónomos para salir de la crisis? Y mucha brevedad, señor Valderas, por favor. A nosotros nos parece que juegan un papel fundamental. Tuve el otro día la posibilidad de tanto a ATA como a SEPES decirle el papel que juega quienes representan 500.000 autónomos en el conjunto de Andalucía, con una parte importante del Producto Interior Bruto
y de las empresas. Tengo la suerte de contar con un autónomo en paro en mi casa, lo dije también allí, por lo tanto, no me coge solo de largo sino una realidad. Y tengo también la cuestión de saber el papel importante que juegan las pequeñas y medianas empresas. Si sumamos el volumen que mueve la economía, en los sectores endógenos que trabaja, seguro que nos daremos cuenta que son mucho más importantes que estos de Delfis que llegaron, se fueron y se llevaron nuestro dinero. Señor Valderas, gracias. Se nos queda alguna preguntita. Yo pido disculpas, pero se nos ha echado el tiempo encima. Se nos queda, bueno, una, en realidad una. Se nos queda un poco sin poder formularla. Gracias por haber estado con nosotros. Y, bueno, como es habitual, vamos a cederle la palabra al director territorial de Andalucía del Grupo Santander, don Manuel Iturbe, que junto con Vodafone, ya saben que el Grupo Santander y el Grupo Vodafone son los que patrocinan, en este caso, este coloquio. Adelante. A ver. Ahora. Buenos días a todos. No, pues parece que no. A ver. Vamos a ver. Si hacemos aquí un trabajito rápido. Ahí, ya creo que llega. Buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitar al señor Bardera por la magnífica exposición que nos ha hecho en la mañana de hoy. Ha tratado asuntos muy actuales y muy importantes. El contenido ha sido tremendamente enriquecedor de la multiconferencia. Mis felicidades en nombre de Vodafone y Banco Santander. Y agradecer a todos su presencia en este foro, esperando verles de nuevo el próximo día 28 de abril, que estaremos de nuevo en este magnífico hotel, en nuestro foro de nuestra organización. Muchas gracias a todos.